Buenos días, tardes o noches, queridos podcast escuchas. El día de hoy, pues quiero preguntarle a toda la audiencia que nos escucha, ¿cómo es la forma en la que mata el tiempo usted? Porque al menos yo en lo personal, pues utilizo los videojuegos. Los videojuegos, la indudable herramienta de entretenimiento moderno que a pesar de ser relativamente joven, ha dado saltos exponenciales en su desarrollo en estos 75 años que lleva de historia. Desde el mítico Tetris hasta Red Dead Redemption 2 hay un abismo enorme de distancia, en todos los aspectos, ya que si bien antes se usaba este producto como una manera de matar el tiempo, en títulos más recientes la industria ha demostrado que también es capaz de profundizar en temas densos del ser. Cuestiones tales como el honor, el existencialismo, la depresión o la superación personal ahora son parte de la narrativa de un videojuego, todo acompañado de unos gráficos que a principios de siglo parecían improbables de alcanzar, sino hasta dentro de muchos años. Pero ahora, henos aquí, teniendo un sentimiento de vacío cuando ese personaje al que acompañamos en sus aventuras muere, o acaba ese título tan especial después de varias horas de empeño en ello. Los videojuegos ahora son parte de la narrativa moderna, el ocio del nuevo milenio y traen consigo una nueva forma de contar historias. Y es precisamente sobre esta dinámica de la que hablaremos hoy en día con estos dos vagos que son el Negrete y el César. ¿Cómo están, Negrete y Hola, César? hola. Buenísimo, güey. Qué buena puta introducción, maldita sea, güey. Comentario introductorio. A ver, ustedes digan. Mi comentario introductorio, güey, es entender, güey, que el videojuego, güey, no es otra cosa, güey, que el octavo arte, güey, ¿sabes? Así en tu lista de 7 artes, güey, de lista de super, güey, que tiró Hegel, güey. Si bien el séptimo arte, güey, es el cine, güey, el videojuego es el octavo, güey. No se le ha dado la atención que tiene, güey, la atención que merece, güey, la complejidad que merece. Y obviamente apenas, güey, estamos viendo las luces, güey, de todo su potencial a través de la crítica del videojuego, que creo que hoy en día en YouTube es amplísima, güey, ¿sabes? Yo creo que el videojuego, güey, tiene amplias cosas que decir, güey. Y vamos a abordarlo a través de las preguntas, ¿no? Ese sería mi comentario introductorio, güey. Güey, otra cosa era que hace tiempo habíamos hecho este podcast, este capítulo, creo que no estaba el Shipe, pero nos había salido medio raro, güey. Como que no quedó tan chido. Entonces vamos a repetirlo, vamos a hablar todavía más cosas de los que ya hablamos esa vez pasada. Esa vez pasada habíamos hablado sobre todo de creo que de la propia metódica de los videojuegos, ¿sabes? Porque yo les estaba platicando sobre el diseño y yo estaba como muy metido en ese entonces con el diseño de videojuegos, que es como una onda como diría un alburero, repito. Ah, ya. Sí, Repito. Ok. Chistorete. Yo estaba muy metido ahí con el diseño de videojuegos y estamos hablando sobre que pues hay como también una especie de especulación filosófica que se puede hacer allí, güey, porque hay como una serie de fórmulas técnicas muy, ¿cómo digamos? Que tiene que mantenerte lo suficientemente entrado, o sea, que tienes que estar en flow, básicamente. Entonces, hay un montón de técnicas para ayudarte a ti, para que tú te quedes en estado de flow. Entonces, jugar es simplemente que tú te enganches, que tú te quedes ahí un rato. Y el juego tiene que invitarte a eso, ¿no? Entonces, para eso es básicamente un juego. Entonces, te tiene que hacer ganar, pero también perder. Te tiene que hacer sentir necesitado, pero también con poder de hacer cosas, ¿no? O sea... Riata, Negrete. El juego no es lo mismo que el engagement, güey. El juego, güey, es un juego, güey, ya está. Es decir, tiene que entretenerte en algún grado, güey, o representarte algo, güey. Hay una composición o una experiencia estética, güey. Claro. Y ese es el tipo de mensaje que es importante también introducir, que tiene que ver con la pregunta número 1, ahora sí. Que es ¿los videojuegos son el último arte total o lavadoras disfrazadas de cultura? Pues por los que nos cuenta César, él sí lo considera como el último arte, o el octavo, en su defecto. Pero lavadoras disfrazadas de cultura, no sé, esa parte como que no la termino de entender. A ver, polémica sobre el estatus artístico. ¿Puede un walking simulator competir con el cine?
Pues supongo que en cierta medida lo hacen, ¿no? Con la narrativa de ciertos videojuegos. Por ejemplo, apenas, bueno, no, digo apenas como si hubiera sido ayer, ¿no? Pero ya tiene rato que vi un videojuego que se llama Detroit Become Human. Y aparte de que tiene, pues, buena cinemática, toda la narrativa son puras decisiones, ¿no? O la mayoría son puras decisiones. Y está curioso cómo maneja, digamos, toda la atmósfera dentro del videojuego y cómo tú solito como que vas construyendo la historia, ¿no? Que en teoría, pues, en un videojuego ya hay una historia predeterminada, pero aparentemente en este es como si tú mismo eligieras tu final, el que tú quisieras, todo en base a las decisiones que tomas. Y es curioso justamente el pensar en el cine como el octavo arte, ¿no? Como decía César, porque pues verdaderamente tiene todo el potencial para hacerlo, si no es que ya lo es, solamente falta que tenga el título oficial. El reconocimiento de la academia institucional. No, que negativamente ya lo tiene, ya hay, de hecho, en el seminario de cibernética crítica, al menos en la facultad en el, ¿cómo se llama? En el CISAN de la UNAM, ya se le da esa calidad, y en varios otros estadios, porque tampoco es idea original de CISAN. Ya tiene reconocimiento académico como octavo arte. Pero bueno, yo creo que en tanto que divulgación o en tanto que ser justos con la verdad o explicarle a quien no está entrado toda esta madre, primero hay que explicar, güey, quién dijo, güey, que hay chingadera tal como 7 artes, güey, o ciertas magnas artes. Ajá. O ciertas artes bellas, güey. ¿De dónde viene esa mamada? Esa mamada primero viene de Hegel. Hegel, basado en Kant, hablaban de una estética basada o articulada en los sentidos. Es decir, en su momento se hablaba de un arte de la vista, la pictórica, un arte de la sensación, la escultura, un arte de, y así a cada sentido se le asignaba más o menos un arte. Pero luego hablábamos, nos encontrábamos con sentidos que no tienen una representación directa, como bien puede ser el olfato-gusto. El olfato-gusto no tiene una representación directa. ¿Por qué? ¿Cuáles los objetos en el espacio que nos dan una representación directa del olfato-gusto? Pues la comida, los perfumes, ese tipo de cosas que no tienen criterios claros y objetivos a los cuales los antiguos pudieran a bien referirse. Digamos, si hoy en día hay una disciplina de la olfatología, o hay toda una escuela artística de los perfumes en Francia, siguen sin estar en criterios estéticos bien establecidos. Es decir, están los sentidos ajenos, como es la vista, como es el olfato, como es el oído, y están los sentidos muy directos. Con esa base de decisión que pactó Kant, luego Hegel hace unas marometas ahí de pensamiento, y ahí sale la lista de las 6 bellas artes. Luego dice algún mamarracho del cine, viene la séptima, y como no vamos a ser menos en este siglo, decimos la octava, los videojuegos. De ahí vienen las 6 bellas artes, luego la séptima y ahora la octava. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? ¿Y dónde problematizamos? Problematizamos ahora, güey, porque ahí en su momento se problematizó con la ópera. La ópera es teatro, la ópera es canto, la ópera es puesta en escena, la ópera es tantísimas cosas. Era una suerte de popurrí o una bohemia de todas las artes realmente existentes. ¿Podríamos decir una verga así de los videojuegos, güey? Porque siento que la pregunta va ahí, ¿es ahora el arte total? ¿Alguna vez se dijo que la ópera era el arte total? ¿Podríamos decir que hoy en día el videojuego es el arte total? Yo más bien, bueno, abordando esa pregunta, bueno, no sé si le quieres dar tú una Greta. Sí, güey, porque tengo que decir que, complementando la idea de los sentidos, esa idea de que existen sentidos más alejados o directos, tiene que ver también con que se sabe que la vista y el oído son los sentidos que más abstracción pueden tener, güey. Entonces tienen más mayor margen de semántica, a diferencia de simplemente tocar o leer o saborear. Entonces, de ahí sale la idea de que son artes mayores y menores, ¿no? Pero antes de eso, había una distinción no del tipo cognoscitivo, sino del tipo laboral.
que era en la Edad Media, güey. Entonces, si tú no hacías gran esfuerzo físico, tú estabas en las artes liberales. Y si tú haces mucho esfuerzo físico, estabas en las artes vulgares. Entonces, las artes liberales, curiosamente, eran de la academia, las artes vulgares eran oficios. ¿Cuáles son los oficios de aquel entonces? La cocina, el textil, todo eso, ¿no? Nah, abuso del lenguaje, güey. Las artes, el trivium y el quadrivium, güey, era sobre objetos de la ciencia, güey. La culinaria y toda esa madre para nivel medieval, güey, no eran ni artes, güey, eran artesanías. Exacto. ALB. Porque la diferencia formal entre arte y artesanía es que arte es algo nunca antes visto, artesanía es una cosa que siempre es igual. ¿Sabes? ALB. Fin de la nota, mamadora. Pero yo diría que esa es una distinción más decimonónica, güey. Yo por ahora estoy hablando de la distinción meramente medieval, que sería esa, la del el nivel de trabajo, o sea, ese estatus laboral, ¿no? Entonces, esa distinción podríamos trasladarla hoy con la idea de los programadores, güey. O sea, los programadores, los marqueteros, los, los hackers y todo eso, güey, podrían ser un tipo de arte, seguramente no, porque son gente que se dedica a una artesanía, supuestamente, ¿no? Se dedicaría a algo que se repite y que además no se ve, güey, o sea, ¿dónde ves el código a veces, no? Pero esa distinción también es parte de no querer aceptar hoy en día, y que sobrevive, la idea de que no se puede aceptar ese tipo de chambas en el arte, como serían los videojuegos, que los videojuegos también pueden dedicarse a repetir, güey, a repetir una fórmula cognitiva para quedarte en el estado de flow. Entonces, ese campo de artesanía que tiene o de arte menor, o de arte lo que sea, que tiene el videojuego, también a muchos les impide aceptarlo como tal, güey, como un gran arte, güey. Yo creo que hay que concretarse porque justamente ahí creo que se nos hace bola un poco cuando planteamos el concepto. Arte mayor, arte menor es una decisión meramente clasista y objetiva. Digamos, para hacer arte, digamos, una definición muy operable de arte que se me hace es que el arte es aquello que transmite lo indecible a alguna forma asequible. No hace decible lo indecible, trae al lenguaje una forma, ¿sabes? Igual me queda más o menos obstruso esta suerte de simplificación, pero básicamente el arte refiere a aquello que no se ha dicho de ninguna otra manera, ¿no? Ahí está su carácter de innovador en de arte. Y bueno, teniendo esa definición, la pregunta se ceñía a de que podremos decir de que todas las artes podrían estar incluidas en una performatividad de videojuegos, digo, para no irnos en ejemplos básicos de nada. O sea, podría o ha habido al menos un juego que pretenda amalgamar todas las artes posibles. O sea, ese era un poco, ¿no? O sea, se me antoja un poco Assassin's Creed, no sé, Grand Theft Auto en ciertas entregas, o sea, un arte que contenga escultura, que contenga pictórica, un arte que contenga música, un arte que contenga de todo, ¿sabes? O sea, creo que la pregunta va por ahí, o sea, como el arte total, ¿podría ser el videojuego? A mí se antoja que sí lo puede ser, pero lo que no sé es si habrá alguno que pudiéramos decir que lo ha bien realizado de alguna manera. Pues bueno, respondiendo a la pregunta, yo más bien me centraría como que, ya checando un poquito las preguntas que vamos a abordar, siento que justamente hace como que una diferencia en todas ellas acerca del tipo de videojuego que vamos a hablar, ¿no? Porque pues podemos hablar de un videojuego, digamos, medianamente bien estructurado o ya bien definido con historia y todo eso, como por ejemplo lo acabas de mencionar, ¿no? Assassin's Creed. Pero pues no nos olvidemos que Candy Crush, Rocket League, FIFA, pues también son videojuegos, ¿no? Entonces, Claro. O sí, sea, entonces pues hay que ver si hay un criterio como de cinematográfico, ¿no? O sea, parece ser que los videojuegos que son considerados arte suelen ser los más cinematográficos, ¿no?
Sí, y bueno, justamente ahorita que mencionabas todas las características que podría tener un videojuego sobre escultura, pintura y arte, mm, pues a lo mejor lo que más se me ocurre sería como A Plague Tale o un cuento de la plaga. Es un videojuego muy bueno. Trata de dos niños que están en el periodo de la peste bubónica o la peste negra, pero Ajá. pues lo aborda de una forma un poco más fantasiosa, ¿no? Como que pinta a las ratas como estos entes que responden a un tipo de virus o a un tipo de corrupción ancestral que está ahí por ahí merondeando en la Europa de esos tiempos, ¿no? La neta está muy bueno, muy bonito el juego. Y pues creo que lo único que le faltaría sería como escultura, a pesar de que sí tiene como que ciertas partes en las que aparentemente son como ruinas y hay unas esculturas ahí, no creo que entre propiamente. Pero No, yo bueno, creo que sí, encontrar... porque si tiene un modelo 3D de una escultura, güey, la incluye. O sea, a eso Ujú, creo que refiere A ver, a lo que voy es que en el periodo ilustrado alemán, los alemanes se fumaron, güey, algo, güey, se sintieron un culo, güey, y dijeron, güey, ¿sabes qué? Nosotros que somos los heredores de los griegos, que lo decían formalmente, incluso Hegel lo dijo alguna vez, eh, vamos a hacer el arte último o el arte total. Se inventaron la ópera, porque tiene teatro, porque tiene música, porque tenía escultura en una forma más o menos variada según qué presentación. Los alemanes sí ambicionaron alguna vez hacer el arte total y ese arte total iba a ser la ópera. Resultó que no, porque la expresión humana es más allá que eso y en general la teoría de las seis bellas artes está mal pensada. Pero bueno, Ujú. la pregunta es, ¿podría haber tal cosa de... Yo creo, o yo responderé la pregunta, que sí se podría vaticinar, pero el videojuego como un arte total, pero solo coligiendo esta teoría estética de de las bellas artes, que de por sí que nació muerta, güey, ¿sabes? Sí podría ser, güey, pero tendrías que dar esa concesión, güey, de estar trayendo una mala teoría. Ujú, sí, claro, pues es claro. que sí hay como que varios títulos que sí tienen como que, pues varias artes reunidas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas Assassin's Creed, el Odyssey, pues es ambientado en la antigua Grecia, ¿no? Y pues qué mejor lugar para tener casi todas las artes que la antigua Grecia. Tiene escultura, tiene pintura, tiene música, tiene teatro, incluso hay varias misiones bueno, hay como dos misiones creo, que estás ayudando a personas del teatro, ¿no? Y tú mismo representas una obra en el videojuego, si eliges correctamente ciertas opciones. Entonces, pues puedes participar en eso, ¿no? En el Corifeo, ahí ves cómo está distribuido todo. Entonces, pues sí, sí hay varios títulos que podrían entrar dentro de eso, pero así Y, como dices, habría que... Pero ¿sabes qué pasa, güey? Ujú. Que todo eso que tú dices es un collage, o sea, es como un sampling de otras cosas. Y es que estamos pero muy... es que la teoría de las bellas artes, güey, es un sampling, güey, porque la misma teoría de las bellas artes, güey, es una lista del súper, güey. O sea, alguna vez a Hegel, güey, y no Hegel, güey, directamente a sus estudiantes dijeron que solo hay 6 bellas artes. Dijeron la escultura, la pictórica, la danza, la música, pero en una lista arbitraria. La lista de las bellas artes es asimismo una rapsodia, y por ende, con esa rapsodia podríamos decir que existirá, no sé si existe, pero si bien puede existir un videojuego que colige las 7 bellas artes anteriores, postulando al videojuego como la octava. O sea, yo quería ya terminar esta pregunta para pasar a la siguiente, ¿no? Tú dirías que podría, yo creo que sí, puede haber un videojuego que de facto contenga las 7 anteriores. No sé, Ujú. no sé cómo lo ven ustedes. Pues que bueno, supongo que lo único que entraría más o menos de a fuerza sería la fotografía, ¿no? Que también hasta donde, según yo sé, es una bella de arte. No sé si estoy bien, estoy mal, corríjanme si estoy mal. Pero es que, En güey, esa Pero, teoría, a la fotografía se le contempla como extensión de la pictórica. ujú. Porque bueno, yo iba a es decir que que va a fíjate, estar muy, muy de a huevo, porque pues tiene el modo fotografía, ¿no? Tiene ahí tu posibilidad de que tú fotografías a tu personaje y todo, y podría entrar, pero sería una justificación bastante forzada, a mi parecer. no, güey, pero fíjate lo que está diciendo César, güey. O sea, Sí, no, muy, César muy está natural, o sea, diciendo, muy natural. es decir, César está diciendo, güey, algo bien megalómano, güey. O sea, que tú puedas tener todas las ciencias, digo, todas las ciencias, todas las artes, Todas las ciencias. Ajá. dicha proyectada, ¿no? Que tú puedes poner todas las artes
al mismo tiempo, güey, cuando ni siquiera se terminan de numerar, cabrón. O sea, ¿cómo haces eso, güey? Yo creo que más bien tendría que considerarse que el videojuego es más bien interdisciplinar y no necesariamente ontodisciplinar, una madre así, no sé qué sea. Digamos, es el constructo que hace la pregunta es arte total. Arte total significa, como se hizo con la ópera, un modo de arte que comprenda a todas las anteriores. Para comprender a todas las anteriores, tienes que tener una teoría que colija que hay un número delimitado de artes, ¿sabes? Yo sigo preguntándole a esa teoría, güey. ¿Cómo es que hay danza, güey, emancipada de música, güey? Grande pregunta. Lo hay en performance y es altamente criticado hoy en día, pero bueno. La teoría está mala de principio. ¿Tú crees que puede haber un videojuego? O sea, dicho muy mundanamente, ¿crees que puede haber un videojuego que contenga cine, que contenga pictórica, que contenga escultura, que contenga música, que contenga todo, y todo eso armado de manera coherente? Es que esta es la misma pregunta que se hacía al cine, güey. No sé si sabías, o sea, el cine también se presentó en su época como un sintetizador de todas, güey. De la música, de la fotografía, de la pintura, de mamada y media, güey. Y yo creo que nunca lo hicieron bien, güey. O sea, nunca han terminado ni siquiera de decirse, pues, totalizantes de todo eso, güey. Yo creo que ya nació una nueva cosa, güey. Por ejemplo, con Odisea 2021 en el espacio, se le llamó arte total a esa obra en su momento, güey, ¿sabes? Porque tenía una buena banda sonora, porque tenía escultura por toda esa performatividad, plan diseño que tenían de los espacios. Se hablaba de que tenía pictórica porque los encuadres tenían unas proporciones muy a los cánones de la pictórica misma, ¿sabes? En su momento, Odisea 2021 en el espacio se le llamó el arte total. Entonces, ya no está, cuando hablamos de videojuego, ya estamos hablando de un videojuego que podría contener a sí mismo algo más grande que Odisea 2021, güey. A mí se me antoja, güey, ¿cómo se llama este juego de los buzos raros, güey? ¿Subnautica? No. Se me escapa el videojuego, pero bueno. Creo que ya abordamos bien esa pregunta, ¿no? O sea, básicamente, de que el videojuego puede contener a todas las artes que demarca la teoría de las bellas artes, yo creo que es más que obvio. Eso creo que sí. Ahora, pues, tendríamos que abordar otro tipo de preguntas, ¿no? Sí, pero a ver, quiero ir respondiendo lo que dices con la siguiente pregunta. Dice, cuando compras un skin en Fortnite, ¿eres coleccionista o obrero del capitalismo lúdico, güey? Es lo que me estaba fijando precisamente, güey, que el videojuego entra tanto en esta onda de artesanía, es decir, de ser parte de una producción en serie, controlada, aplicable, etcétera, que pues termina siendo un negocio, güey. Y ese negocio, que es la artesanía, que es ser funcional de alguna manera en la sociedad, dentro de la sociedad y generar como valor o lo que sea que genere jugar videojuegos, es que, pues sí, güey, o sea, eres parte del propio sistema económico y no es algo tan desinteresado como algunos dirían, que puede ser, yo no lo diría, pero hay quien puede apuntar que el arte tiene que ser desinteresado y no tener deseo de rédito económico, ¿verdad? Si la meta es generar dinero, entonces no sería arte, porque el arte se hace porque sí, ¿no? No, esa parte de la nunca ha sido así. Nunca ha sido así, pues por algo desde el inicio del arte han existido los mecenas. Güey, nunca hay nada, güey, en la historia de la humanidad, güey, que se ha hecho porque sí, güey. Por mera Tal vez te lo creo, los ¿cómo se llaman? Los que están pintados, pinturas rupestres. Eso te lo creo que puede así que haya sido por amor al arte, güey, ni siquiera por amor al arte, ¿no? Sino como por amor a sus representaciones de la realidad. Güey, pero ni siquiera, güey. Ni siquiera las rupestres, güey. A ver, las rupestres, güey, tienen un sentido al cual, obviamente por el método historiográfico de estudio que tenemos, güey, se nos escapa, güey, por qué es que fueron hechas, güey. Pero digamos, hay una pintura rupestre, güey, en Argentina, güey, que marcaba, güey, una metodología, güey, para curtir pieles, güey.
¿Por qué? Porque alguien, güey, en Argentina, güey, en esas tribus, en una pedo rollo tribal, güey, dijo, a ver, yo sé cortar pieles, güey, pero el día que a mí me muera, güey, ya valió madres, güey. Entonces voy a tirar la esquina a la banda, güey, para que aprendan un método, güey, ¿sabes? Ahí tenemos por amor a la fe. esa pintura rupestre, güey, un fin claro y específico, güey. Pero es intuible de la pragmaticidad y en buena medida porque nuestro sesgo, güey, es productivo, güey, en una sociedad capitalista. Es decir, estamos más susceptibles a aprender ese tipo o a interpretar ese tipo de pintura rupestre, güey. No sé, las pinturas estas de Francia, güey, o de la cueva esta en España, güey, se nos escapan, güey. El hecho de que no tengamos elementos para interpretarlo, quien se pone a pintar una tarde, güey, lo hizo con algún fin. O sea, estas sociedades, güey, ya eran terriblemente pragmáticas. No podremos decir, güey, se me hace muy negas prontas decir, güey, que existe cosa tal como el mero arte lúdico, güey. No sé cómo podría esto o alguien justificar un arte meramente lúdico, güey. Pues supongo que un ejemplo más o menos acercado podría ser las esculturas de madera que luego hacen en Indonesia, que las dejan en los templos y son personas que tallan pues troncos de madera, ¿no? Y hacen figurillas de sus dioses, de sus batallas, de sus historias, de sus demonios también, y las colocan como ofrenda en el templo, pero pues no esperan nada a cambio, ¿no? Pero es que fíjate, güey, eso es esotérico, güey. No, pero fíjate qué vuelta le estamos dando, güey, porque nuestra pregunta ahora va hacia qué es lo lúdico realmente, cabrón. Porque vamos a decir lúdico a el acto de contemplar, o sea, de estar ahí en el templo, dar una ofrenda, hacer rezos, o sea, y yo creo que curiosamente los videojuegos, tienen que ver mucho con contemplar, cabrón. O sea, porque ¿tú crees que el diseñador de videojuegos va a hacer algo que tú no quieres que hagas? O sea, todos los juegos están hechos para seguir una historia, y aunque parezca que están diseñados para tener un mundo abierto, siempre se sabe hacia dónde se tiene que ir el jugador. Tu historia ya está determinada. Entonces tú lo único que haces es contemplar ese asunto mientras simulas tomar decisiones que en realidad ya estaban predeterminadas, güey. Entonces, ese acto de contemplación lúdico podríamos trasladarlo, como dice Shippen, a ese tipo de recreación artística dedicada a la religión, o a ese tipo de cosas esotéricas, güey. No, güey, porque estás cayendo en un lugar común, güey, de la filosofía de los videojuegos, güey. La distinción entre narrativa y ludicidad. El videojuego es una narrativa, el videojuego es meramente lúdico, ¿no? O sea, un juego que habla de narrativa, no sé, por ejemplo, Assassin's Creed tiene una historia en la cual se colige, se participa y ya está, ¿no? Un videojuego meramente lúdico, pues vaya, podemos hablar de Candy Crush, podemos hablar de cualquier videojuego que te viajas rápido en el celular, ¿no? El Tetris, ¿no? Por ser el ejemplo perfecto canónico. Ajá. Y en un punto medio tienes el Grand Theft Auto, güey. Si bien hay una historia, güey, pues más importante que si cumplir misiones, güey, es más importante robar coches, güey, y dejar prostitutas, ¿no? Dentro del videojuego. Uh-huh. Ahí el videojuego no puede solo limitarse a ese falso binomio. Son los sandbox, güey. Exactamente. El videojuego necesita una tercera categoría que es justamente la estética, que no... La gente que participa de la estética a nivel profesional no se ha dado la tarea de bien allegarla, güey. ¿Sabes? ¿Cuál sería esa tercera categoría a la cual atiende? A mí se me antoja una categoría que habla de, comparándolo con el cine, de que el cine, pensando que tiempo y espacio es la misma dimensión, simplemente que el observador determina en qué dimensión habita más. O sea, si uno pone atención al tiempo, habita el tiempo; si uno pone atención al espacio, habita el espacio. En ese sentido, el cine es un arte que habita en la indicación del tiempo-espacio, en tanto que tiempo. El videojuego es un arte que habita en el espacio demeritado del tiempo, ¿sabes? Ahí lo pongo sobre la güey, nomás. Ajá. ¿En qué términos estaría demeritado del tiempo? Porque, a ver, si yo juego Grand Theft Auto, claramente tengo un tiempo propio, ¿no? O sea, los ciclos del día y la noche son diferentes, lo mismo con el Minecraft, etcétera, muchos juegos. Pero si yo juego, por ejemplo, Tetris, o sea, ¿qué tipo de tiempo es ese, güey? Eso, güey, el videojuego opera más sobre el espacio.
El tiempo lo puede contemplar o no, pero tu película sí dura hora y media, 2 horas, 30 minutos, ¿sabes? La película, ok. el cine sí dura un tiempo determinado, necesariamente. Y la puedes ver a X2 o a X-2, o sea, el cine opera sobre un tiempo dado, el videojuego no, el videojuego está sujeto a tu interacción. Ok, una última cosa para ya terminar esta pregunta y seguir avanzando, es que voy a hacer aquí una declaración. El César es un viejo rancio elitista, con razón se quiere coger a la Avelina Lesper, ¿no? Porque el hecho de que tú quieras, como hacer esa distinción de que tengas que girarlo hacia el cine, güey, es muy importante ver cuál es su particularidad, güey. Que tú quieras repetir la misma ambición cinematográfica del arte, güey. Esa visión como muy del siglo XX de lo que es el arte. Pues no vas a encontrar la particularidad de lo que sí hace el videojuego ser arte por su propia cuenta, güey. Que creo que es precisamente las dos cosas que desechas, güey. Que es el ser algo lúdico, güey. O sea, que el Candy Crush sí puede hacer arte porque precisamente es lúdico y hay alguna cosa ahí particular en el Candy Crush que no se ve en ninguna otra acción humana. Permítame orinarme en la tumba del Negrete, en su casa o donde me permita el Negrete, porque yo sí hice mi tarea. Yo establecí primero que hay una distinción entre arte y artesanía. El arte es necesariamente innovador, la artesanía es meramente replicable. Y si quedó muy abstracto, se los completo con el siguiente enunciado. Este buen dicho que hablaba del arte dice, el primer hombre que comparó los dientes de una mujer con perlas fue un genio, el último fue un estúpido, ¿sabes? Ahí en esa frase o en ese chiste se hace la diferencia entre arte y artesanía. Digamos, quizá el primer Candy Crush, el Candy Crush original, si bien no puede ser historiográficamente el primero, es quien lo hizo mejor de manera precisa para llegar a mayor grande audiencia, lo que sea. El Candy Crush propiamente sí podríamos hablar de que es arte o que fue arte al menos. Hoy en día, quizá y no. No estoy haciendo una decisión clasista, estoy queriendo limitar, y si abuso de los ejemplos de comparación contra el cine, es porque tenemos más teoría para hablar del cine, y luego esta teoría nos puede servir para discriminar los criterios del arte. ALB. Aparte El también en Mike, términos de, monetizo. aparte también en términos de arte, como que el videojuego es más cercano al cine que a cualquier otra arte conocida, ¿no? También. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. No necesariamente La- podríamos hablar de arte de videojuegos cercanos a la escultura, podríamos hablar de videojuegos tirados a la pictórica, por ejemplo, Pokémon Picture, que era un juego del 64, literal era un juego de tirar fotos, güey, a los Pokémon en cierto estadio, en cierto momento. Ese juego, güey, estaba más cercano, en tanto que videojuego, estaba más cercano a la pictórica, güey, que al cine, güey, ¿sabes? Sí es multimodal el videojuego y puede ser más o menos cercano a la teoría de las bellas artes, que ahorita la estamos usando, güey, es desesnable la teoría de las bellas artes, pero es muy didáctica, güey, entonces yo creo que sí no sirve A para ver, eso, güey. quiero ver cómo te enfrentas a la siguiente pregunta, a ver cómo prosigue tu discurso con esta, porque aquí sí a Y lo mejor te espera, pueden torcer, güey. la siguiente pregunta, esa sí la quiero que la leas completa, inclusive con los paréntesis, porque ahí tengo varias cosillas que decir. Entonces, si pudieras hacerme ese favor, Negrete, te lo Va, agradecería va, va, va. muchísimo. Mira, los MMORPG, HGB, LGTUQB, Ese güey. crean sociedades más justas para el mundo real, entre paréntesis, utopías, distopías digitales, economías autogestionadas en EVE Online. Yo juego EVE Online, güey. Gobiernos player run, mods, comunistas en Minecraft. Son laboratorios sociales o replican jerarquías de raza, clase, género. Yo creo que cada vez que encierras y encarcelas a tus aldeanos en Minecraft, estás replicando conductas antisociales del Ah, capitalismo. tus deseos más oscuros del capitalismo. Pero bueno, antes de que le des tu César, ¿me dejas darle yo a esta pregunta? Por favor. Va. Pues primero hay que entender lo que nos está preguntando, ¿no? MMORPG, ¿qué es eso? MMO, pues es Massive Multiplayer Online, que es
juegos online masivos y RPGs, Role Playing Game, o sea, juego de rol. Entonces, los MMORPG crean para sociedades más justas en el mundo real. Lo que nos está preguntando es si justamente los videojuegos masivos que se juegan en línea, pues crean más pues sí, como tal cual, ¿no? Para sociedades más justas que el mundo real. Lo que sí me causa ruido es el ejemplo de EVE Online. Tú que lo juegas, Negrete, no sé si conozcas un poquito de su lore. Sí, güey. Eh, básicamente es un juego, ay, güey, es un meme ya EVE Online, o sea, es un juego de donde no juegas más que hojas de Excel, básicamente, güey, o sea, Ajá, tú bueno, tienes que no, estar ahí viendo cómo hacer tu nave espacial, o sea, el lore es de que tú estás en el espacio, la humanidad se fue a un espacio, a una galaxia, a una especie de lugar en el universo que se llama el Edén, New Eden, ¿no? Y entonces hay como una historia ajá, pseudo bueno, religiosa alrededor de toda esa colonización que se dio en el New Eden. Y es un mapa gigante, güey, neta gigantesco, cabrón. Y sí, donde bueno, tú, pues con tu navecita vas volando y vas haciendo de todo, güey. De todo. no me refería tanto al lore, digamos, del juego, sino al lore de la comunidad del juego. Ah, de la comunidad del juego. Ah, pues Ajá, sí, ajá, güey, porque pues bueno, es que hay un evento muy perfecto que me parece muy ad Pero hoc bueno, justamente con esto que está mencionando aquí, que es era parte de, en el videojuego hay facciones básicamente, ¿no? Hay facciones que tienen como que el control de los recursos dentro del juego, no sé si todavía siga siendo así, pero antes así era. En ese entonces, resumiendo mucho la historia, estaba Pandemic Legion, que pues fue expulsada por una facción que se hizo llamar el Imperio. El Imperio por sí solo tiene muchísimo lore detrás. Y pues un vato justamente se echó 3 videos de 1 hora cada uno contando cómo llegó hasta ese punto, ¿no? Entonces pues sí es demasiado lore, pero resumiendo básicamente, digamos que es el Imperio. Y ese imperio pues está acaparando la mayoría de los recursos en el videojuego, ¿no? El de EVE Online, porque como bien dice Negrete, pues son varios sistemas solares y en cada sistema solar pues tiene sus recursos, sus planetas, etcétera, etcétera. Entonces pues tienes que crear alianzas para subir de jerarquía en el juego y pues tener más o menos interacción medianamente interesante, ¿no? En ese videojuego puede ser de todo. Puede ser mercenario, puede ser comerciante, puede ser saqueador, puede ser administrador, lo que tú quieras. Es básicamente una sociedad en un videojuego. Y hubo una facción que se llamaba I Want ISK. ISK, pues es la moneda del juego de Leve Online. I Ajá. Want Pero ISK fíjate era... que I want ICK quiere decir yo quiero ICK. ICK es la moneda del juego, güey. Que puede ser tan tradeable con dinero real y sí cuesta más que algunas monedas del mundo, güey. Sí, pero, sí, sí. pero Y justo... el punto, chavos. ¿Cuál es el punto de decir todo esto, güey? Espera, es que justamente porque aquí dice utopías, distopías digitales, economías autogestionadas en EVE Online. Esto no está autogestionado, la verdad, porque justamente iWant ISK pues lavaba muchísimo dinero del mundo real al mundo digital. Y justamente ellos utilizaron todo el dinero que en teoría, muy entre comillas, lavaron para financiar una guerra contra el imperio. Y lo que hicieron los desarrolladores del juego es más bien como una leyenda negra, ¿no? Pero justamente, pues obviamente los administradores se dieron cuenta de que estos güeyes estaban, pues haciendo todo su desmadre, ¿no? Pero no podían hacerles nada porque manejaban tanto dinero y utilizaban tantos bots para mover todo ese dinero que era imposible rastrearlos a las cuentas, digamos, de los usuarios, básicamente, o de los usuarios reales. Entonces, pues lo que hicieron fue básicamente como casi casi financiar una guerra en un videojuego solamente para pues banear a estas personas, ¿no? Entonces esto ni de cerca es una economía joestiva en el EVE Online. Los gobiernos Player Roll, los mods anarcocomunistas de Minecraft, pues eso se me hace como que más un ejemplo, no sé, no me parece tan coherente. Muy Entonces, ¿de casual, qué pero creen? fíjate que sobre el Live Online, güey, la cosa más interesante a nivel económico, social del Live Online es que los diseñadores del juego fueron tan cuidadosos para procurar que tu trabajo sí valga, güey, pero que valga en la interacción con los otros jugadores. Entonces, tú por tu cuenta no puedes tener una riqueza y ser clase media sin meterle un peso al juego. O sea, tú puedes tener buenas naves, buena corporación, buenos beneficios, nada más de jugar el juego. Pero lo de gastar dinero real es muy, 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 muy opcional, güey.
auténticamente Ujú. opcional. Entonces, haz de cuenta que tú laboras para el juego y generas contenido para el juego con tu interacción social y así se te remunera de manera real. Entonces, auténticamente parece que trabajas en el juego, güey. Sí, no, Pues es que sí, y lo mismo inter- pasa en Club Penguin, güey, si quieren, güey, ¿saben? El, bueno, el, un el ejemplo tema muy burdo, pero sí. o queriendo meter mi cuchara, güey, tiene que ver con el tema de ameritar, güey, el videojuego o las plataformas de los videojuegos como un espacio social. Al final, estoy retrayendo o recuperando una definición sociológica de Niklas Luhmann, que básicamente la comunicación comunica o la sociedad es lo mismo que la comunicación. En tanto que haya un espacio de interacción social, luego podemos hablar de una sociedad. En tanto que haya un otro o varios otros que postulen algo y los otros interactúen, ahí estamos hablando de un espacio social. Los videojuegos, en estas comunidades con el acróstico ese raro de MMORPG, LGBT y la chingada, son un espacio social. Sí. Son un espacio social y se comportan a lo mismo que la sociedad. Es decir, el videojuego no viene a recuperar nada nuevo para la sociedad, simplemente es otro espacio de interacción. Estamos hablando de un espacio virtual, un espacio que es, o podremos decir que es mera comunicación, con toda su semiótica, con todas sus condiciones necesarias para ser un espacio social. O sea, no es menos no sé, el chat del videojuego este del Club Penguin que el foro de la alcaldía de turno en sus sociedades, ¿sabes? En ese sentido y con esos criterios, ahí me meto con la pregunta y digo, oye, es que será menos este espacio que otro. No, es tan espacio como cualquier otro y sufre de las mismas dinámicas. Así donde me puedes decir que hubo un espacio anarcocomunista en las redes sociales, te voy a decir 20 o 30 que fueron réplica perfecta de de especulación financierista del capitalismo, güey, ¿sabes? Ujú. Pero sí, aquí la Eh, pregunta es si esas para sociedades son más justas que el mundo real, y es ahí un poco lo que iba. Porque igual, bueno, siguiendo y cortándote un poquito, César, perdón. Si quieres termina tu idea y luego le doy yo. Déjala termino. Básicamente, como dices bien, Shipe, no, estos espacios no son para sociedades, no necesitan sufijo, no necesitan nada. Son un espacio social tan legítimo como cualquier otro. Es más, de repente, es más espacio social, este espacio virtual de interacción, que cualquier otro. El problema ya no tiene que ver con el espacio social, sino con la demarcación geopolítica del espacio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el chat con hablas con un argentino, que con un gringo, que con un chino, que la chingada. El problema de la legitimidad de este espacio es que no está correctamente demarcado. Ese es el único problema. Es un problema más que de legitimidad, es un problema gestivo. Porque es una geocibernética. Es decir, ya no estamos hablando de un espacio en la Tierra, o sea, vaya en el geoide, en el espacio real, estamos hablando de un espacio virtual. ¿Quién tendrá el gobierno o cómo se ha de gobernar este espacio? Esa es la pregunta. ¿Y a quién es legítimo? Por ejemplo, ¿quién tiene más legitimidad sobre cualquier server de Minecraft? Los estadounidenses, los indios, los mexicanos. Podemos ser una democracia de que si hay más mexicanos en este server, este es mexicano, pero al final, en última instancia, la supercomputadora que almacena los datos, eso está ¿cómo se llama? Es una supercomputadora debajo del agua en las costas de California. Entonces, pues para gringa por extensión. Es decir, estos espacios nos hacen preguntarnos lo difuso de las líneas arbitrarias geográficas, ¿sabes? Porque, Ujú. ¿qué es lo que legitima el gobierno sobre el espacio? Ya no hablamos de tierra. ¿Qué es lo que legitima el gobierno sobre el espacio? ¿La voluntad de sus gentes o la voluntad del capitalista? Es decir, capitalista entendido como quien gobierna los medios de producción. En una lectura perfectamente leninista, güey. Creo que esa es la pregunta que inauguran, güey, cuando nos preguntamos eso, güey. Oye, pues ahorita me doy cuenta que tenemos como que formas de abordar diferente la pregunta.
Porque yo me iba a ir más que del lado donde dice más justas que el mundo real. Y pues justamente con el EVE Online tenemos el ejemplo perfecto de que pues no es así, que cualquier para sociedad o sociedad como tú lo llamas, que se forme en un videojuego online masivo, va a ser un reflejo de esta misma sociedad que tenemos. Porque, por ejemplo, Mi, mi, regresando con este videojuego, mi apunte es regresando este, con ese no, que no hay para sociedad, güey. O sea, es tan sociedad, güey, lo que pasa en esos chats online, güey, como en cualquier otra sociedad. Si le llamamos para sociedad, güey, participamos de la legitimidad hegemónica, güey, porque lo estamos demeritando, güey. En tanto que haya gente comunicándose, güey, sigue siendo sociedad. Ese era mi apunte, sí, perdón. eso es lo que voy a, ajá, o sea, el enfoque diferente, ¿no? Como bien dice las sociedades, yo me voy a enfocar justamente si es más justo que el mundo real, y pues te digo que no, porque de nuevo, y ya tal vez ya tenga hartos a los oyentes, pero regresando al EVE Online, es un videojuego donde ha habido de todo, como son muchas facciones que ahora sí que interactúan las unas con las otras, hay demasiadas similitudes con el mundo real. Hay espías, hay traiciones, ha habido casos de, Estafas, güey. Ajá, no, inclusive ha habido acoso en la vida real por ese videojuego. Entonces, así que digamos que creen unas sociedades más justas que el mundo real es un poquito utópico de decirlo, porque todos los juegos online que he conocido yo, siempre ha habido como que ese tipo de problemas, ¿no? Siempre empieza el sectarismo, siempre empieza como esa competencia desmedida. Tal vez en el GTA, bueno, sí, también en el GTA Online se demuestra mucho eso. Hay una dinámica para los que no jueguen GTA o el GTA 5 Online, en el que pues puedes vender productos, ¿no? Ya sea pues sustancias alucinógenas o armas. Y una Ajá. dinámica justamente del videojuego es que tú le puedas destruir su mercancía a otro competidor. Entonces, pues también luego hay sesiones en las que pues puedes vender tu producto tranquilo, ¿no? Pero hay sesiones en las que de plano no puedes sacar tantito tu producto porque pues ya te están lanzando misiles o ese tipo de cosas. Entonces, decir que forman sociedades más justas que una del mundo real, pues al menos en mi opinión es como un no rotundo y sería un Pero demasiado utópico. además tienes que fijarte que el videojuego es más como para el Thanatos, güey. El videojuego también está hecho muy es para hacer el desfogue de de lo prohibido, güey. Porque si te fijas, o sea, yo he visto que una vez vi a este canal que se llama React, en donde ponían a señores grandes, así ancianos, a jugar videojuegos y los Ujú, grababan su reacción, ¿no? Entonces, ujú. los que más se divertían eran los señores cuando golpeaban a una mujer, güey. Hay un señor que se divierte y dice, no mames, qué cagado, güey. Y le pegó a una mujer. Sí, Entonces, el vato es un santo, güey. Yo quiero esperar. Pero eso demuestra un poco de que en los videojuegos, además, son una parte de la sociedad, pero son una parte de la sociedad que es como una pulsión diferente, ¿no? Porque además, como es un juego, se suspende la seriedad. Entonces aquí estamos haciendo cosas de manera irónica, ¿no? Y eso es lo interesante de los videojuegos, güey. Negrete, te quiero decir, güey, que una parte es mi parte, güey. Porque eh, reivindicando ese tema de que el espacio social, güey, está en espacio como cualquier otro. No estamos viendo una subclase, un tercerizado, no. El espacio de los videojuegos está en espacio social como cualquier otro. El único problema para legitimarlo o para entenderlo desde una teoría política es justamente las demarcaciones de las personas que de facto interactúan ahí. Es decir, el problema de estar entre puros mexicanos como estar entre puros ecuatorianos o 3 de Macao, 2 de China, 4 gringos y 7 de Zimbabue, ¿sabes? Creo que ese es el gran problema que le falta a los espacios de los videojuegos para ser legitimados como espacios sociales meramente. Su aprehensión o su coherentización con la teoría política, porque la teoría política es una teoría nacionalista, y una teoría nacionalista habla de la gente nacida en la tierra, y la tierra es explicada como la experiencia empírica de un territorio arbitrariamente delimitado. Cuando ya no tenemos un territorio, ¿cómo se dice? Arbitrariamente delimitado basado en la ideología nacionalista,
cuando solo tenemos gente interactuando, que es lo que suele pasar en los espacios virtuales, entendemos con ese problema. O sea, si hay un problema con los espacios virtuales, justamente ese, su inaprensión para el espacio político. Es que no entran en la Ahí. misma narrativa, güey. El problema es de que están... No solo la narrativa, y aparte no hay narrativa para eso, güey. Porque estaremos hablando de una narrativa global, güey. Donde tu voto valga lo mismo que un chino, que un taiwanés, que un lo que sea, ¿sabes? No de hay hecho, una... entre la misma sociedad, güey. O sea, dentro de la misma sociedad occidental o de un solo país, no creo que entre en el mismo nivel semántico que las interacciones dedicadas al Estado, güey. O alguna clase de sociedad civil, o algo que precisamente es serio, que es sincero. Entonces, sí, curiosamente, deberíamos aprovechar como esa capacidad que tiene el videojuego de hacer narrativas y de que nos veamos atraídos hacia ellas, y que además sea una narrativa que se genera no porque alguien lo haya hecho de ficción, sino porque es un roleplay, que es una narrativa que crea así como cohesión bastante de compañerismo con tu guild, con tu grupo de casa ahí en el WoW. Pero el pedo es de que ese tipo de juego de rol, pues es eso, güey. Es como un espacio donde se narra una ficción. Y es una ficción muy distinta a la que tenemos colectivamente, güey. Y ese espacio semántico, yo creo que, imaginario además, yo creo que debe tener una función que todavía no sabemos, pero no creo que se pueda fusionar con la del Estado. Güey, imaginario las parejas que yo tengo, güey. Porque el espacio de los videojuegos, güey, es terriblemente real, terriblemente tangible. Uno se mete a un espacio y ahí hay un otro que te está conectando. Esos espacios son reales. Imaginarios son muchas otras cosas, güey. Creo que es buen parteaguas para entrar a la siguiente pregunta, güey, la número 4. Y la leo yo así. ¿Por qué el arte oficial odia los videojuegos? Entre paréntesis, el prejuicio cultural. Museos que exhiben Minecraft, pero críticos que lo desprecian, clasismo, no sé, está muy raro. Pero básicamente, yo creo que es suficientemente grande esa pregunta. ¿Por qué el arte oficial odia los videojuegos, güey? Yo creo que es básicamente por eso, porque no tienen categorías para aprender. O sea, aprender en la definición de apresar lo que ahí está sucediendo, güey. ¿Sabes? O sea, estamos hablando ya no de una democracia sincera, es decir, personas interactuando y opinando, güey. Ya no estamos hablando de territorios. Es decir, los espacios de los videojuegos o los espacios de las interacciones a distancia están desmarcadas de la fantasía territorial que articula el mundo, güey. A mí se me antoja eso, güey. O bueno, esa es mi apertura con la pregunta 4, güey. Entonces, ¿cómo ven? ¿Por qué antes era teto jugar videojuegos, güey? ¿Por qué antes era qué? Porque era algo teto jugar videojuegos. Pues porque había más atractivo allá afuera, había más actividades al aire libre, fútbol, básquetbol, ese tipo de cosas. Pero ¿por qué Ujú. se te vería como alguien nerd, alguien a quien hacerle bullying, güey? Porque hubo un tiempo de eso, ¿no? O sea, fue alguien que, híjole, este güey como que está medio güey, como que no quiere venir a No sé, jugar fútbol, no, yo siento que ese estereotípico de que los antes eran más buleados los que jugaban videojuegos es más gringo, ¿no? Porque yo me acuerdo que pues aquí, por ejemplo, las chispas siempre han existido y todos nos reuníamos a jugar las chispas en el King of Fighter, la de Ajá. Digimon, Mortal Kombat también ahí estaban en las chispas, entonces pues sí era algo más del barrio, más cultural, o sea, ibas a tus tortillas y literalmente, ¿no? El meme te gastabas un varito ahí en una reta de Kino Fighter. Entonces no sé, siento que tal vez aquí de este lado del mundo pues no pegó tanto, o al menos a mí no me tocó. De hecho era Pero como es que que toda la al cultura contrario. geek, a lo mejor no tanto jugar videojuegos propiamente, pero sí como toda la cultura geek que nació alrededor. O sea, o sea, dime si o no, hay un claro perfil de los que van a la Friki Plaza, güey. O sea, tú te subes hasta arriba y ves como que más o menos el mismo perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, es que eso es diferente. es que esa especie de identidad es la que creo que puede haber como así expulsado de la normativa
de la teoría del arte, ese tipo de cosas, porque eran como una especie de comunidad rara, una comunidad rara de la sociedad que está como encontrando una cosa nueva, una interacción distinta con la tecnología además, y estaba muy raro ese pedo, ¿no? Pues sí, un poquito. Ay, Para que meter la pregunta, güey. ¿Por qué la arte oficial odia a los videojuegos? El arte oficial odia a los videojuegos, güey, porque es inaprensible, porque está develando una nueva categoría. Y aparte, esta verga no es nueva, güey. Te digo, se antoja mucho o es un lugar muy común o muy básico, pero bueno, siempre cabe a medida esclarecerlo, güey. Lo que le pasó hoy a los videojuegos, güey, es lo mismo que le pasó a la ópera en su tiempo. Eh, la ópera, como una suerte de agencia por parte de los estados alemanes o bávaros en general, se pretendía como el arte último, el arte magno, algo que terminaba por demeritar a todos los demás artes. Era el fin del arte, así como el japonés en Inglaterra dice el fin de la historia, decían es el fin de las artes. Decía la ópera de sí mismo, pero digamos, la ópera sí tenía un discurso nacionalista detrás de ellos, güey. ¿Qué pasa con el videojuego? El videojuego hoy no se plantea como una suerte de súper enarbolado de alguna nación que podría ser en bien Estados Unidos. Hoy, digamos, como que se le ha dejado a su bola. Es como un niño que no tiene padres, que no tiene madres, que no tiene nada. Es un hijo bastardo, güey. Los videojuegos son hijos bastardos de esta sociedad y nadie se quiere hacer responsable de ellos. La teoría estética no se quiere ser responsable de los videojuegos, la comunidad no se quiere ser responsable de los videojuegos. Apenas la crítica, güey, nos está dando espacios para pensar sobre el videojuego y legitimarlo como arte en alguna medida. ¿Qué pasa? También tienen su propio lore, tienen el lore de la industria, tienen el lore de, no sé, la producción, la banalidad, la comunidad gamer. Hay un cagadero político, ¿sabes? Se me hace como un producto social orfanatizado, ¿no? O de orfanato, güey. Ahí está, todo el mundo lo produjimos, güey, pero nadie se hace responsable de él, o sea, es desangelado, ¿no? Podría decir que el videojuego está sufriendo un poquito de eso. Desamparado. Desamparado, o sea, el videojuego está desamparado, güey, y nadie se quiere ser responsable con él. ¿Por qué? Porque lo que se dice mucho en filosofía del videojuego y hablando, o sea, los pocos atentados o los pocos acercamientos que ha habido de la filosofía o del pensamiento de la academia con el videojuego, antes de empezar el videojuego como la calidad magna que es, se está hablando de que si son violentos, que si Grand Theft Auto hace que las personas violen prostitutas, güey, y maten a los coches y choquen y fumen droga, güey. Pues eso pasaba antes que el videojuego, o sea, el videojuego no se lo inventó, güey, ¿sabes? Por supuesto, güey. Pero de hecho eso nos conecta con la pregunta número 5, güey. Pero, bueno, yo quería responder a la 4, maldito perro. No, la 5, güey. Nel, voy a responder. Pues bueno, yo diría que no lo considero arte como tal, porque justamente como hay demasiada variedad de los videojuegos, ¿no? No es algo, digamos, que solamente se centre en contar historias serias, sino como lo mencionaba hace rato, tenemos de ejemplo pues a FIFA, por ejemplo, a PES, los videojuegos de Fórmula 1, los de Need for Speed, que pues simplemente y llanamente son videojuegos de deportes, ¿no? No es algo, digamos, tan elevado como para los estándares de las artes, se podría decir, porque inclusive pasó con el cine, ¿no? Que no le dieron su estatus hasta de arte hasta cuando ya se empezaron a contar, digamos, historias un poquito más serias, que ya tenían como que más estructura en su forma de contar historias, tanto en la pantalla como con la cámara, como con la corporeidad de los actores, etcétera, etcétera. Y pues por este lado es muy fácil juzgar al videojuego de esta forma porque justamente cubre un mercado muy amplio, ¿no? No se queda solamente en videojuegos profundos, sino que pues... Recuerda que la teoría de los bellas artes es inherentemente clasista, güey. Entonces si vas a poner una sexta... Pero aún así el canon de todas las artes, güey. No podemos negar eso que es el canon de todas las artes, güey. Y el octavo arte, o sea, por eso hoy en día está en rango de baja aceptación, güey. Porque atraviesa el dispositivo clasista, porque es un arte desangelado. O sea, por ejemplo, la ópera en su momento sí entró como el séptimo arte. O sea, si tú buscas séptimo arte antes de la emisión de cine, güey, vas a encontrar que era la ópera, güey, ¿sabes? Porque todo el mundo iba a verla, puro mamón iba a verla, por eso. Pero bueno, a ver, antes de que tú dijeras eso, güey, estabas quejándote de que sí el videojuego era producido, se quejaban de más de si replicaba
violencia a través de lo que cuenta, etcétera. Tiene que ver con la pregunta número 5, que es la de, ¿puede un juego ser fascista por diseño? Tómala, güey. O sea, Toma yo me pa- puedo hacer megalomaníaco jugando Europa Universalis o Age of Empires y así. Toma para que te enamores. Mira, yo digo que sí, probablemente sí. ¿Por qué? Porque el dispositivo como medio de comunicación se usa, se ha usado y se sigue usando para lógicas fascistas. Sin irnos muy lejos, Vladimir Putin en el Estado ruso, como método de reclutamiento, güey, hace unos campamentos de acercamiento con la juventud en los cuales pone a jugar videojuegos rollo Call of Duty, güey. Eso como viendo un caso clara y explícitamente fascista, ¿no? Por otro lado, otros fascistas más disimulados, como puede ser el caso estadounidense, imperialista global, este caso, el Call of Duty, es propiamente propaganda fascista, güey. O sea, están los gringos haciendo, o sea, el llamado del deber, que es la traducción, güey. ¿Crees, güey? Es un agenciamiento y está financiado por el ejército estadounidense, güey. Y llama a que los jugadores del juego entiendan a una otra edad, a la gente de Afganistán, a la gente de cualquier país africano, a la gente de cualquier otra cosa, y ya está. Pero esta dinámica es propia del videojuego, yo digo que no. O sea, es propia de cualquier arte, o sea, puede ser pictórica fascista, puede ser cine fascista, o sea, Hitler lo hizo con creces y con gracia, güey. No es propio del videojuego. El videojuego, como cualquier arte, puede servir a esos fines, pero no es propio del videojuego, ¿sabes? Y eso, güey, lo legitima más como arte, güey. Creo que será mi respuesta a esa buena pregunta, güey. ¿Ustedes cómo lo ven? Que puede ser fascista, güey. Entonces consideras que el Puede ser hecho de que fascista. pueda, entonces consideras que el videojuego puede ser fascista y eso lo convierte más en un arte. Interesante. Y ya cachamos. Yo digo que hasta puede ser fascista, güey. Y esa capacidad de expresión amplísima que se puede delimitar en fascismo, puede ser todo lo liberal que quieras o todo lo arte que puedas, está en su condición. O sea, por ejemplo, pensemos en un subarte, en una subdisciplina. Por ejemplo, no hay cosa tal como un baile fascista, güey. No, o sea, vaya, el breakdance no puede ser fascista, el flamenco no puede ser fascista, el tapatío hidrocálido, güey, no puede ser fascista. No hay capacidad de expresión fascista, güey, en ese tipo de bailes. Se podría decir, güey, ahí cogido por los pelos, güey, de que las marchas son un tipo de baile, güey. El marcar del paso, güey, de los militares, güey, si lo ves como tipo de baile, puede ser fascista, güey, pero está muy cogido por los pelos, güey. Yo creo que el arte genuinamente legítimo, güey, es multiexpresivo, y en esa multiexpresividad, güey, puede ser fascista si se quiere o si el intérprete o si el director así lo desea, güey. Pero no significa que el arte es ese mismo fascista. Pero tú crees que además, o sea, digamos que sí puede tener su ideología fascista, güey, pero podrá ser que además incite a actos de violencia, por ejemplo, como lo que pasa en GTA, en el Grand Theft Auto se dice, oh, pues es que está haciendo apología a la violencia porque el que gana te deja hacer de todo y al rato la gente se va a salir a la calle a chocar y robar coches y así, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que ciertas actitudes que tomamos con la tecnología o ese espacio irónico pueden afectar de manera efectiva, o sea, nuestra pues, IRL, real life? No creo, bueno, yo al menos siento que para que eso pase, tienen que pasar muchísimas cosas dentro de un contexto específico de la vida de alguien para que el videojuego sirva de canalizador para expresar esos sentimientos, ¿no? Y ojo en la palabra canalizador, no el causante, porque pues no nos olvidemos que el videojuego por sí solo no puede hacer gran cosa en tu psique, ¿no? Tu psique ya tiene que, o tuvo que haber venido dañada desde muchísimo antes, o tuvieron que pasar circunstancias muy específicas en tu vida, como para que el hecho de que tú veas en un videojuego que el matar a alguien está perfectamente normal, pues ya lo tomes tú como esa realidad, ¿no? Sí, es un contexto muy específico en el que podría pasar, no digo que no, porque pues nunca hay que decir que no, siempre puede pasar. Pero Sí, sí o sea, es muy a mí me difícil que eso pase por el mero hecho de jugar videojuegos. A mí me gustaría mucho matizar lo que dice Shipe, de que, o sea, porque el enunciado que dice Shipe es de que, ver,
El videojuego no te pudrió, güey. Tú estás podrido de antes, ¿no? Vamos a ver, o sea, para temas de psicópatas, asesinos y ese tipo de cosas, ¿cómo es que debió haber sido un psicópata antes de eso, no? O sea, pensemos que somos unos perversos aquí, güey, que queremos generar un psicópata, güey. Para generar un psicópata, güey, paso número 1, güey, tienes que desprenderlo, güey, de la interacción humana, güey. Tienes que desprenderlos de apapachos, tienes que desprenderlo de amamantar, güey, tienes que desprenderlo de todos esos elementos de crianza, güey, que te humanizan, güey. Una vez que estás desprendido de eso, güey, luego, güey, mejor. No es a huevo, pero es preferible que sí que le seas violento a la cría, güey. Que lo golpees, que le improntes una ideología, güey, que le des unos cánones de cómo ser un tipo de psicópata, güey. Y ya que creaste, güey, un energúmeno de esa calidad, güey, luego tienes que esperar de ese energúmeno, güey, que torture animales, güey, que torture insectos, güey, que torture una serie de crías, güey, porque eso lo deshumaniza, güey. Y ya que está deshumanizado de otras criaturas, güey, del mundo, güey, luego ya esperas, güey, que llegue a deshumanizar, güey, a los iguales, a los pares, güey. Bien, en una crianza perfectamente estadounidense, güey, esperas que haga una balacera, güey, en su high school, güey, de preferencia, güey, ¿sabes? Porque tiene acepto a armas de fuego, güey. Eso, y así es como termina. Eso sí genera, güey, violencia, güey. Y ves, o sea, me gusta haberlo dejado planteado bien claro, güey, que no son las armas, güey. O sea, ese es un argumento muy pobre. Ese sí es un argumento muy pobre, César, la neta. Que no chica tu madre, César, chica tu madre. Pobre tu madre, hasta las armas, güey, coayudan, güey. Pero, güey, siendo muy sinceros, en el caso de crianza mexicana, güey, pues cuántos güeyes no han visto en una secundaria, güey, pública, güey, o privada, o lo que sea, güey, que van y navajean, güey. O sea, si esos güeyes, si alguien navajea a alguien en la secundaria o en la prepa, güey, es porque no tenía un arma de fuego, güey. La gente con con armas de fuego, güey, pues hace unas matanzas, güey, rollo, pues no sé, cualquier balacera de Estados Unidos, güey. El tema es básicamente, o lo que quería argumentar, es básicamente que antes de haber un juego violento, güey, que pueda justificar un violento, güey, no puede haber cosa tal como un videojuego violento que justifica un violento, güey. El violento, güey, tuvo antes que haber pasado por un proceso de deshumanización. Hay un proceso de deshumanización anterior necesario, güey. Ese era mi gran argumento, güey. Sí, güey, para que no me tomen nota y digan, ya me dijo el César, güey, cómo hay que deshumanizar a un tipo, no. Era retórica. Pero podrías decirme cómo hacer a alguien adicto a estar en un cuarto oscuro escuchando música electrónica, tomando tachas y escapando de fantasmas. De mi vida no vas a estar hablando, ¿eh? Yo creo que el Negrete y Chip es mejor para explicar eso que yo, güey. De mi vida no vas a estar hablando, Negrete, ¿eh? Entonces tú jugaste Pac-Man tanto que te hizo de esa manera, güey. No. Bueno. O sea, sí se puede decir, güey, que el videojuego puede llegar a ser en ciertos casos muy cabrones, güey, una suerte de aliciente, güey. Pero así como de como causa-efecto, güey, no puede ser, ni el videojuego, ni ningún tipo de obra, güey, lo puedes demarcar, güey, como causa-efecto, güey. Ninguna obra, güey, es productora de. Hay aliciente, incluso, güey, por ejemplo, hubo una novela, güey, en el periodo romanticismo, güey, que hablaba de suicidio, güey. Y también pasó justamente ahorita con la serie de 13 Reasons Why, o 13 razones por las cuales, que hubo una suerte de efecto llamada, güey. O sea, cuando postulas, güey, la idea de suicidio, güey, en los medios, güey, hay un efecto llamada, güey. La gente que se lo estaba pensando, güey, sí que va y lo realiza, güey. Pero no es por la obra, güey. La obra, güey, canaliza, güey, o como toda obra de arte, güey, canaliza sentimientos, se los lleva a alguna realización, güey. Así como decimos, güey, que 13 razones por las cuales, o 13 Reasons Why, y invitó a que tanta gente se suicidara, güey, en ese fatídico 2013, güey. También podemos decir, güey, que, no sé, Big Bang Theory, güey, mandó a que la gente se hiciera un máster, güey, en física, güey, o tal, güey, ¿sabes? Nos llama más la atención porque la gente se suicida, güey, pero hay tantas series, güey, o obras de arte, güey, en el medio cultural, güey, que llaman tantas cosas, güey, que no estamos poniendo en la misma medida de atención, güey. ¿Explico? ¿O estoy diciendo pendejadas, güey? Dígame. Ya redondaste, cabrón. 6.
Los speedrunners y modders son vanguardistas o el ejército de reparación del sistema. Fíjate, güey. Ni lo uno Güey. ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, güey. Güey. Estética relacional y resistencia. Güey, hay una cosa que suele suceder con todos estos preservadores de lo que se quedó, que es que se convierten como una especie de legitimadores del artefacto como arte. Todas estas gentes que exploran y reinventan la interacción con la obra, ya haciendo pues, precisamente los mods, o descubriendo secretos, easter eggs, atajos, bugs, etcétera. Yo creo que son como no tanto el ejército de reparación del sistema, sino más bien como los nuevos intérpretes, porque también se convierten en parte de la obra esos vatos, güey. O sea, yo creo que el niño que logró pasar Tetris, logró craquearlo, ya es parte de la obra de arte que es Tetris, güey. El speedrunner, güey, es un virtuoso, güey. O sea, postula a sí mismo como un virtuoso, como un genio, güey. Si quieren que se les justifique, muy simple, güey. La materialidad de un videojuego, güey, es el ejercicio de la espacialidad, güey, en ese espacio virtual. En tanto que espacio virtual, güey, existe una serie de posibilidades. Y como estamos mal acostumbrados al tiempo, pues hablamos de velocidad, ¿no? Speedrunner. Se juega el juego más rápido, básicamente. Hay juegos más útiles de unos que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, Pokémon, güey, te lo puedes hacer, no sé, en un tiempo dado, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Leapfrogs, o ¿cómo se llama? De las ranas, que es como... ¿De las ranas? El juego más famoso de speedrunner, o sea, el juego más rápido posible. O no me acuerdo, se llama... Es algo de ranas, Frogs, algo que es un rollo como... ¿cómo se llama eso? Como la tortuga ninja, güey, pero eran ranas, güey. No me acuerdo del nombre, güey, en comentarios nos lo pondrán, güey. Pero básicamente es de que es un tipo de aleatoriedad, porque vaya, podemos hablar de speedrunners, güey, pero también podemos hablar, güey, de, no sé, prize runners, o sea, los güeyes que acaban el juego completito, güey, en el menor tiempo posible, o lo que sea, güey. ¿Cuántas formas hay de completar un videojuego, güey? Creo que es la pregunta anterior a pensar sobre el speedrunner, güey. ¿Cuánto es mejor jugado un juego, güey? Cuando llegas a todos los logros, güey, cuando lo haces en el menor tiempo posible, güey. Yo creo que a nivel show, güey, es más mérito, güey, hacerlo en el menor tiempo posible, güey. Pero vaya, yo sí me dejaría la pregunta de que es la única verdadera forma posible, güey, de hablar de eso, güey. Yo que estoy en la comunidad de Pokémon, te digo, güey, que habemos mucha gente, güey, que anda presumiendo, oye, güey, yo tengo un Mew, güey, de la primera generación, güey, dado de evento, güey, y la mierda, güey, ¿sabes? Hay varias formas de fardar, güey, de un jugar o un jugar prodigioso, güey. Es decir, el postular la idea del genio, güey, en tanto que alguna performatividad dada, güey, ¿sabes? No sé, bueno, al menos yo siento que para mí... Dale. No, dale. Siento que al menos para mí los modders, yo voy a hablar un poquito más de los modders, más que ¿cómo los nombro acá? Ejército de reparación del sistema, siento que sería más bien como este tipo de... No quiero poner de ejemplo a Robin Hood, pero es lo más cercano que se me ocurre, como estos tipos que pues básicamente vienen y hacen una labor social, ¿no? Al parchar ciertos glitches que tiene el juego, o inclusive añadirle como que más contenido para hacer, como dice Negrete, ¿no? Una experiencia totalmente diferente del juego. Por ejemplo, aquí entre paréntesis menciona Skyrim, y siento que es muy adecuado porque todos los mods que tiene Skyrim lo hacen un juego totalmente diferente. Tienes mods para que se parezca a Dark Souls, para añadir más enemigos, para lootear mejor. Tienes mods para que las ciudades medievales parezcan ciudades medievales en vez de pues nada más ciudades de Age of Empires y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siento que serían más que nada como esos trabajadores que pasan desapercibidos, ese
ese empresario, bueno, no empresario, ese oficinista que mantiene a flota la empresa con su ardua labor de estar con el papeleo todo el día. Esos serían los modders, como ese empleado infravalorado, pero pues que al final de cuentas está ahí, ¿no? Y es parte importante de toda la interacción de una empresa. Y pues así. Total, güey. Y ellos son también parte contribuidores de la obra, güey. O sea, a veces yo creo que el videojuego es el mejor ejemplo de que la obra de arte no solamente está en un autor, está en los mismos, más allá del mismo autor, el que escribió la historia, el que se le ocurrió las dinámicas, las diseñó, el que le dio concepto visual, etcétera. O sea, Negrete es un fascista. no hay un solo, o sea, por ejemplo, hay genios, ¿no? Como Miyamoto, o el otro vato que no me acuerdo cómo se llama, que también es japonés. El verdadero genio de los mods es el güey que primero inventó el código para ponerle las chichotas a las personas del videojuego. Quien quiera que haya sido, Dios lo tenga en su gloria. No, que les quita la ropita, ¿no? O sea, pero básicamente el tema es de que, vaya, obras a ese nivel, güey, jamás pueden ser, güey, adjudicadas a un solo autor, güey. Estamos hablando de todo un equipo, güey, chambeando en eso. También es la crítica que también le hicieron a la ópera, güey. Te digo, güey, o sea, para abordar el mundo de los videojuegos, güey, vale mucho, güey, revisar, güey, toda la crítica que se le hizo a la ópera, güey. Porque el videojuego, güey, está en la misma calidad, güey. Es una suerte de metaarte, güey, ¿sabes? A ver, querido público, Claro. si hay entre la audiencia algún erudito de la academia, por favor, ya cúmplele el sueño al César de que volver a los videojuegos el octavo arte. Ya tiene argumentos suficientes con este podcast para decir, hubo perros. Aquí está su tesis. El tema, güey, es Aquí que está se su pongan a tesis, chambear está la todo. audiencia, güey, que digan, güey, que la ópera, güey, le pasó a lo mismo que los videojuegos, güey, o viceversa, güey. Quieran, la mierda. Plagien este podcast como tesis. Sí, güey, la neta. Pregunta 7, ya para terminar. ¿Matar NPCs nos entrena para la crueldad postmoderna? Oh, mira, Eso, pues es lo que hablamos eso antes conecta también, muy ¿verdad? bien con la... Ah, perdón. Dale. No, dime. Que eso conectaba muy bien con lo que decías en la pregunta 3, ¿no? De Elders React to, de estos viejitos que estaban jugando videojuegos y pues el güey se emocionaba, ¿no? Con golpear personas. Ajá. Bueno, Sí, no creo que nos entrene para la crueldad posmoderna, tal vez, y ni siquiera tal vez nos desensibilice, porque pues hasta ahorita no he visto como que algo tan gráfico en un videojuego que digas, no mames, esto sí no lo quiero jugar porque se ve muy acá, muy erizo. Realismos Ajá, en las heridas y en el sangrado y todo eso, pues sí he visto videojuegos con ese tipo de mecánicas, ¿no? Pero que yo sienta que me desensibiliza, no, la verdad me han desensibilizado muchas más otras cosas que he visto y vivido que pues, un videojuego, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de este videojuego que se llamaba Hatred? Que trataba sobre un vato que odiaba a la sociedad. Que sí salió, güey. Yo pensé que no había salido, güey, pero sí salió, güey, el videojuego, güey. El de Sí Hatred. salió, güey, y fíjate qué pasa con ese juego, güey. Resulta que no estuvo tan chido. La mayoría de la gente lo rateó mal, güey. No estaba entretenido. No generaba flow. Entonces, también parece que, aunque la historia esté así y muy provocadora, etcétera, algo importante del videojuego es que te divierta, cabrón. Si no, no puede entregar el mensaje. No sé, es que bueno, en cuanto a videojuegos desensibilizadores, pues yo creo que el más representativo sería Grand Theft Auto, donde sí, pues básicamente haces de todo tipo de crímenes y no tienes repercusiones, digamos, a nivel, ni siquiera a nivel de gameplay, ni siquiera a nivel de historia. O al menos en el GTA más reciente. En el San Andreas, pues me parece que sí ibas a la cárcel, pero pues así es matado a, no sé, 50 cabrones, pues aún así te liberaban al siguiente día. Entonces, mucha repercusión, pues no había, ¿no? Entonces, claro, bueno, porque, eso pues, además es fantasía. No, mira, guacho, güey. O sea, hay un pacto de... Sí, o sea, vaya, en cada obra, güey, hay un pacto de... ¿Cómo se llama? De ficción. Iconicidad, no es iconicidad, güey, es de... Pacto ficcional. De falsedad, güey, o sea, vaya. Cuando tú ves, güey, tu hentai de preferencia, güey, tú sí ves, güey, que de facto, güey, el tipo, güey, que está presentándote la obra, güey, es un todas mías, güey.
pese a que físicamente no se lo puedas creer, güey, en la materialidad, güey. Sin embargo, haces ese pacto, güey, con el autor, güey, de complicidad, güey, en la fantasía. Cualquier obra tiene esa condición. El problema para con los videojuegos es que ahorita estamos en un momento político donde se le está cargando a los videojuegos como buen arte desangelado de una condición política de la cual no es susceptible, o no es merecedora, o no tiene los cánones por cual ser estigmatizada por tal. O sea, si tú te metes, güey, a estudiar filosofía del videojuego, pensamiento del videojuego, sociología del videojuego, el grande tema de lo que está enfermo, güey, el pensamiento ahorita, güey, a status quo, güey, tanto el videojuego es que el videojuego como elemento fomentador de la violencia, güey. Hay una cantidad innumerable de estudios, güey, que indican que el videojuego es un aliciente para la violencia, güey. Eso tiene dos problemas, güey, de base, güey, que cualquier persona, güey, con dos dedos de frente debería poder rebatir. El primero, pensar que la violencia, güey, no es un problema basado en alicientes, güey. La violencia es necesariamente estructural, güey. En tanto que uno entiende que la violencia es estructural, güey, luego es incapaz, güey, de adjudicarle a un videojuego. Sin embargo, cuando vemos estos estudios o todas estas noticias que demarcan al videojuego como un aliciente de violencia, lo que estamos viendo, güey, es un dispositivo político, güey, que pretende ¿qué? Pretende hacerte creer, güey, que la violencia no es culpa del sistema, sino que es culpa de este elemento, esta industria, este producto cultural en específico, güey. Creo que sería justo, güey, para un libre pensador o alguien bien pensante, güey, que se emancipe de esa condición. Que estemos lejos, güey, de pensar, güey, que el videojuego, güey, es un aliciente de la violencia de la sociedad, güey. Se me hace que es mucho más aliciente, y más aquí en Latinoamérica que pensamos, güey, es mucho más aliciente de la sociedad, güey. Cualquier narcotraficante de turno, güey, que Grand Theft Auto, güey. Con creces, güey. ¿Sabes? Ahorita que mencionaste todo eso, me recordó como no sé si es reciente las declaraciones de la presidenta actual, que decía que justamente iba como que a prohibir, ¿no? Los videojuegos, de ¿qué? Algo así, de mayoría de edad. La presidenta Claudia Sheinbaum, y justamente, y luego, bueno, justamente me recordó una noticia que vi, que era que según los cárteles estaban reclutando por medio de Grand Theft Auto 5, y pues los veías y nada más eran güeyes, pues, haciendo mamadas. O sea, sí vistiéndose como si fueran narcos dentro del juego, pero pues al final de cuentas no eran de la maña, ¿no? Alguien de la maña no creo que tenga tiempo para estar jugando qué tema. Hasta reclutan por ahí, güey, pero el tema es que es un hombre de paja, güey. O sea, cuando los medios de tu estado, güey, de preferencia, güey, el estado que habitas, güey, dicen que el videojuego hizo, güey, el videojuego nada, güey. El videojuego es una obra de arte, güey. El videojuego, güey, es una forma, güey, es un modo de expresión, güey, es un espacio social también, porque eso sí es lo innovador, güey, del videojuego respecto de otras obras de arte, güey, en la teoría de las bellas artes, güey. El videojuego, güey, es el único arte, güey, que genera un espacio social, güey. No hay otras obras, güey, que lo generen, güey, de manera natural. O sea, vaya, podemos hablar que hay un círculo de pictórica, podemos hablar que hay un círculo de escultura, podemos hablar que hay un círculo de danza, güey, pero no son de manera necesaria. El arte pictórico, escultórico, cualquiera puede existir de manera independiente de la comunidad. No obstante, el videojuego sí necesita del espacio cultural para revitalizarse, para ser en sí mismo, güey, ¿sabes? Los nuevos profetas son los nuevos desarrolladores de videojuegos. Podrían serlo, pero no de manera diligenciada, sino más bien ingenua, güey. O sea, si uno genera un buen videojuego, un buen videojuego genera un espacio, y ese espacio, güey, se vuelve luego en un espacio social, güey. O sea, en esa línea de ideas, güey. ¿Quieren echarse alguna pregunta de ahí del bonus? Pues cualquiera de las tres está buena, la neta. ¿Tú, César? Bueno, más bien la tercera como que leyéndola bien mejor, ¿no? Yo me creo que era la de para el arte. ¿Un código corrupto puede ser bello? Güey, a mi criterio, güey, no hay cosa más bella, güey, o nada más elevadamente estética para la lógica estética del videojuego, güey, que el glitch, güey. El glitch, güey,
tiene que ver con una averiguación científica, güey. Tiene que ver con un conocimiento, tiene que ver con un recursamiento de la obra, güey. No hay nada más erudito, más bello, más preciso que el glitch, güey. A mí se me hace que el glitch, güey, es el máximo estético de cualquier videojuego, güey. Y en tanto que útil, güey. O sea, ¿y útil en qué lógica? En la lógica del speedrunner, güey. ¿Sabes? Cuando tú puedes aprovechar un glitch, güey, para una suerte de speedrunner, güey, o cualquier otro de desenvolvimiento genial de un videojuego, güey, el aprovechar el glitch, güey, que el glitch sirva para eso, güey, puta, güey. Aprovecha el bug. Habla, güey, habla de una erudición, güey, habla de algo grande, güey. A mí se me antoja, güey, que el glitch, güey, es el máximo criterio estético, güey, de un videojuego, güey. Y quiero que me lo rebatan o que me digan, güey, a la chingada, güey. ¿Cómo ven, perros? Yo estoy de acuerdo contigo, pero por razones totalmente diferentes. Bueno, yo lo veo más que nada, pues no sé, ahorita que mencionaste Assassin's Creed, el Assassin's Creed Unity tiene unos bugs que dices, no mames, que son la joya esos bugs. Ahí el personaje atravesando paredes como si nada, yendo al espacio, retorciéndose de formas imposibles, anatómicamente impensables. Una joyita esos bugs, la neta, mis respetos. Pero no solamente en eso, también hay varios glitches, por ejemplo en Skyrim también tiene unos glitches bastante buenos. ¿Qué otro videojuego también está bien bugueadísimo, pero también está bien chido? Pues el Cyberpunk luego también se saca las chulas ahí en los glitches, se te crashea el juego y todo y se reinicia la consola, pero pues la neta valen muchísimo la pena los glitches que tiene, todos los bugs que tiene. Y siento que también es como que parte de la experiencia, ¿no? Un videojuego que está bien bugueado, bien mal hecho, pero que al final de cuentas como que es el más que se queda en el inconsciente colectivo, ¿no? De la comunidad gamer, ¿no? Porque dicen, pinche juego todo culero, ¿cómo lo amamos? Porque me ha pasado mucho con la comunidad de Assassin's Creed, que sí todos estamos de acuerdo en que el Unity ha sido el que pues más deplorable es en cuanto a código y mecánicas, ¿no? Está todo mal hecho, pero sin en cambio es como ¿El que... Unity es el de Francia? ¿O cuál? Ajá, es el de Francia. Pero sin en cambio es como que uno de los más queridos al mismo tiempo por la comunidad es como... Es que lo no sé. arreglaron después, güey. Ajá, pero pues ahora sí que justamente como que todos recordábamos esa parte, ¿no? De los bugs bien Ajá, güey. cagadísimos que tenía y pues se convirtieron en un meme dentro de la comunidad e inclusive eso hizo que la dinámica dentro de la comunidad con ese juego pues cambiara, ¿no? Y se resignificara a un videojuego al que le tienes aprecio, pero por sus errores más que por sus aciertos. Totalmente, Lo mismo pasó chavo. con el Cyberpunk. Total, güey. Güey, comentario final, conclusiones, chavos, ya para terminar. Mira, Hágale caso yo de Fauto, mate todo lo que se le atraviese. No, se nos van son los a violentos quitar carnados. este podcast, güey. Nos lo van a bajar. No, te voy a comentar de conclusión, güey. El videojuego se me hace como algo triangular, un espacio importante para cualquier sociedad, güey, por el simple hecho de que es un estadio o un tipo de arte donde el espectador interactúa con la obra. Y el torque con la obra, güey, también es un interactor social. En ese sentido, güey, rompen las dinámicas, güey, de la filosofía o del status quo de la filosofía actual. Por ejemplo, Byung-Chul Han, güey, marca que el arte, güey, es algo de mero consumo, güey. Byung-Chul Han, güey, no entiende el videojuego. Los filósofos más grandes de esta época no entienden el videojuego, güey. Justamente, Totalmente, güey. el Porque videojuego... nunca lo jugaron, güey. Porque no lo jugaron, porque no les interesó, porque es una cosa para ñoños, bla, bla, bla. Todos los estereotipos. Cuando encontramos una obra donde el espectador participa activamente de ella, nos da tiempo para pensar, nos da tiempo para reflexionar, nos da tiempo para otras varias cosas. Es decir, si queremos buscar algún mundo más justo, güey, el videojuego, en tanto que disciplina, en tanto que lo que sea, en tanto que arte, es un espacio bien fértil para explorar otros modos de ser, otras formas en la vida, güey. Ser justo con el videojuego, güey, es ser justo con uno mismo. Ser justo con el videojuego es ser justo con la comunidad, güey. Yo creo que es un espacio del cual no deberíamos perdernos, porque nos hace necesariamente subvertir, güey, todo lo demás, güey. Porque si el videojuego, güey, es subversivo, güey, es en buena medida por su propia naturaleza, güey. Es inaprensible, es desesnado, güey, por la teoría académica, es desesnado, güey, por la sociedad, güey, es desesnado por todos los estadios, güey. Entonces,
¿Cuál es la nueva frontera, güey? La nueva frontera, güey, es tratar al videojuego, güey, como un estadio artístico justo, güey. Como un estadio estético justo, güey. Como un espacio social justo, güey. La grande frontera, güey, es dignificar al videojuego, güey, en todas sus dinámicas, güey. Si no estamos en la línea, güey, de dignificar el videojuego, güey, estamos, güey, en contra del videojuego, güey. Quien aprecia el videojuego, güey, debería estar en la lógica de dignificarlo a sí mismo, güey. Porque dignificarlo, güey, es dignificar sus capacidades. ALB, ¿cómo ven, perro? Chingan a su madre. César para presidente. Una vez más, güey, de presidente, güey. Yo, al contrario que César, les vengo a traer una perspectiva muy desesperanzadora del videojuego. Y es que, citando al gran Nietzsche, los videojuegos han muerto y nosotros los hemos matado. Ese güey. Y pues ¿Qué bueno, tenía que ver? es que mira, más que nada siento que justamente todo esto es más que nada por todo lo que ya es, todo lo que engloba el ámbito de la industria de los videojuegos, ¿no? Que antes era como que muy común ver títulos buenos, porque pues si bien había como que una gran corporación detrás, también había como que estos estudios indie en los que pues más o menos te daban libertad creativa, pero sin en cambio ahora pues ya la dinámica del videojuego pues como bien lo señala, ¿no? La industria es básicamente eso, una industria, ya está todo básicamente englobado alrededor pues, del dinero básicamente. Digo, siempre lo ha estado, ¿no? Porque pues si no, no sería un producto comercial el cual vender, ¿no? Y pues sé que al inicio lo romantiza un poquito con mi introducción, pero sinceramente siento que ahorita el videojuego está pues en una etapa un poco crítica, un poco, no sé, rara en cuanto a cómo funciona su dinámica como producto y nosotros como usuarios, porque por ejemplo, no sé si se enteraron de lo de la política de EA, o no me acuerdo si era EA, creo que sí, la que decía que si descontinuabas un videojuego o descontinuaba un videojuego, lo daba de baja de su lista de Steam o de donde sea, y por azares del destino tú lo tenías en físico o en digital comprado, tenías que destruir tu copia y la chingada, ¿no? Porque en teoría ellos dicen que no te están vendiendo un producto, nada más te lo están rentando. O sea, tú no estás pagando por un producto, tú estás rentando el producto. Y eso fue una declaración muy polémica en su tiempo, sigue siendo una declaración demasiado polémica ahorita. Entonces, pues Pero bueno, siento que sí. eso ya es capitalismo de videojuegos, ¿no? O sea, Sí, o sea, bueno, es que ahí va como que la línea de pensamiento, si eso lo piensa una de las grandes corporaciones, no pionera, pero sí una de las mayores corporaciones de videojuegos, que hace videojuegos, que nos impide pensar o asumir que las demás corporaciones piensan igual. Todos se van a ver por su bolsillo antes que por nosotros los usuarios, y pues la neta, ahorita con todo el tema global y todo esto, pues la verdad siento que es como que un poquito una etapa rara para los videojuegos. No creo que sea el final, pero sí va a ser como que una manera de reinventarse, ¿no? Cómo funciona esta industria y cómo va a funcionar a largo plazo. Yo sinceramente tengo pocas esperanzas de que funcione más o menos aceptable, porque pues el dinero corrompe todo lo que toca, ¿no? Entonces pues disfruten mientras puedan sus videojuegos, chavos. Hay buenos juegos allá afuera, hay buenos títulos indie. Entonces, pues no sé, es cuestión de buscarle, supongo. E inclusive si te gustan videojuegos de deporte, pues también. Tú disfruta mientras puedas. Y si No tienes piden oportunidad. juegos, no piraten juegos indie. No, sí, piraten. No, pero los indie no. Esos compran. Los indie claro no. que sí, en todo lo que puedan, güey, siempre que puedan, güey. Vas negrete Ah, con culero, todo, güey. Güey, última, regresó el de Witcher, güey. Van a sacar The Witcher 4 ya esta vez. La protagonista Sí. es esta. Ay, ¿cómo se llamaba? Sí. Ciri. Siri, ajá. Sinri, algo así. No, viste que toda la comunidad estaba bien emperradísima y el creador de los libros les dijo, no es cierto, el creador de los videojuegos dijo, mijos, léanse los libros, malditos perros. No divaguen, güey, concluye, puta madre, negrete. Güey, pues es que está bien chido hablar de Witcher porque esa es mi recomendación. Jueguen The Witcher, salieron nuevos mods y además el Witcher ya es un juego viejo. Yo creo que ya no cuesta tanto correrlo. No, se fue el chest. Yo creo que ya no cuesta tanto correrlo como antes el The Witcher. Entonces, jueguenlo, chavos. Jueguenlo. Con los mods. Pero no Jueguen con jueguen a los nadie. mods. No Ahí nos les vemos, pidas eso a la chavos. comunidad, dijo. Es como si les quitara su pan de cada día. Dije, adiós. Bye.